Durante los últimos días hemos conocido algunos inconvenientes, una vez más, en las tarifas de los elementos que se necesitan para la conectividad en nuestra región de los lagos, tan diversa, tan geográficamente extensa. Claro, durante la última semana, por ejemplo, supimos de los reclamos de los habitantes de la provincia de Palena por el alza de los pasajes aéreos. 120.000 pesos para un pasaje ida y vuelta, dicen ellos, es más caro que ir a Santiago, por ejemplo, en un vuelo de 20 minutos, media hora. También un gran problema en Osorno con los precios de la locomoción pública. Bueno, de eso y mucho más, por supuesto, queremos hablar con un parlamentario de nuestra zona de la región de los Lagos Sur. Nos referimos a Jaime Sáez, de Revolución Democrática, en su calidad de presidente de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones. Jaime, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Juan Osvaldo? Gusto en saludarte. Bueno, imagino que ustedes están observando, analizando lo que son los presupuestos de estas subvenciones que genera el Estado precisamente para el transporte público, tanto en la zona central como, por cierto, aquí en esta región. ¿Cómo es el presupuesto a nivel nacional para enfrentar este tema? Porque necesidades hay en todos lados, más con la inflación que tenemos. Hay una crisis del transporte público de pasajeros generalizada en todo el país, no es una situación que ocurra únicamente en nuestra región. Nosotros en particular en la Cámara estamos tramitando en la comisión que me toca presidir el proyecto de ley corta al subsidio al transporte público, y hago mención a la palabra corta porque esta es una ley que también se conoce como la ley espejo del Transantiago y que en regiones habitualmente vemos en forma de microbuses nuevos cada cierto tiempo y paraderos que muchas veces despiertan también alta crítica. Esta ley viene del año 2008 y esta es una ley que no es extendida en el tiempo, sino que tiene vencimientos cada cierta cantidad de años. Esta ley debió haberse prorrogado el año 2019, en la administración anterior no se hizo ese trámite y la ley vence el 31 de diciembre de este año, del 2022. Por lo tanto, si nosotros no aprobamos la ley de subsidio al transporte público de pasajeros, lo que va a ocurrir el día 1 de enero de 2023 es que las tarifas van a subir al cielo básicamente y van a estar todavía más caras de lo que ya es. Y no solo la tarifa de la micro, sino también en el caso de nuestra región, por ejemplo, del transporte bimodal, marítimo, el transporte aéreo lo mismo. Por lo tanto, legislar sobre esto es súper importante y se le denomina ley corta porque la idea es avanzar a una ley permanente de financiamiento al transporte público que dé garantías, certidumbre a la ciudadanía y también a quienes operan servicios de transporte y que sea una ley bien pensada, construida con todas las actorías que están involucradas, que son muchas, y que de esta manera podamos avanzar hacia un sistema de transporte de pasajeros a nivel nacional que esté bien articulado, que tenga tarifas justas, que tenga ciertos estándares de calidad, control de frecuencias, etcétera, y que permita que la movilidad sea entendida como un factor esencial para mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Eso significa, Jaime, que la ley quedó atrasada, la que existía en la actualidad? ¿Qué ha pasado con eso? Porque ¿cómo se explica esta alza de los pasajes en el transporte hacia la provincia de Palena, que es, por cierto, probablemente la que más lo necesita? Pasajes que están más caros que ir a Santiago, efectivamente, viéndolo desde la perspectiva de los habitantes que viajan desde Puerto Montt hacia Chaitén. Hay una insuficiencia. Básicamente, lo que tenemos hoy día bajo subsidio directo es el transporte público regulado de pasajeros. En el caso de las ciudades tiene que ver con los perímetros de exclusión. Una parte de aquello son los fondos de apoyo regional, denominados FAR, que normalmente están destinados a desarrollo de infraestructura, pero lo que es más complejo aún es que gran parte de estos recursos, que son más grandes que el FNDR para las regiones, se terminan destinando a otras actividades regionales y no al transporte. Entonces, una de las cuestiones que vamos a corregir en esta tramitación es que el gasto de esta ley va a estar relativamente condicionado, y esto fue conversado con los gobernadores. Por ejemplo, el gobernador Vallespina asistió a una sesión de la comisión y una parte importante de este presupuesto total que va a las regiones va a ser asignado, por ejemplo, para incorporar al transporte de taxis colectivos, que estaba excluido hasta ahora, y esto quiere decir que sus tarifas van a poder ser controladas, que el programa de recambio de vehículos también se va a ver acelerado, y que programas como el Renueva tu Colectivo, por ejemplo, va a tener recursos frescos para asumir el alza de costos. Hoy día este subsidio, que es bastante bueno, lo reconocen así los colectiveros, pero se quedó corto con la inflación. Hoy día una máquina que antes costaba 9 millones de pesos, hoy día está costando 13, 14, hasta 15 millones. Y lo mismo ocurre con los taxibuses, con las micros, en donde en general
los contratos, en la relación con la banca a la hora de adquirir maquinaria nueva, están considerando costos que ellos no son capaces de asumir y es parte de la problemática que se está recogiendo en esta tramitación. Eso, por ejemplo, es lo que ha ocurrido con Osorno, ¿no? En el transporte público, que allí hay un tema con la tarifa. Los choferes decían que... Eso tiene que ver más bien, creo, desde mi perspectiva, y es el aprendizaje que hemos logrado hasta ahora, con la informalidad en este mercado, en general en las regiones. Uno de los avances que significó el Transantiago para la región metropolitana, entre otras cuestiones, fue la formalización de las relaciones laborales entre quienes Claro, porque, conducen. paréntesis para la gente que no sabe, los choferes de los microbuses ganan de acuerdo al boleto cortado. Por lo tanto, ellos estaban reclamando en Osorno que la tarifa en esa ciudad era de 400 pesos. Unilateralmente la subieron a 500 porque esa es la tarifa que ellos creen debería existir, como en otras ciudades está en 600 pesos. Y eso se expresa en cuestiones bien prácticas. Por ejemplo, a los estudiantes muchas veces no se les da boleto, lo mismo que la tarifa diferenciada de adultos mayores tampoco lleva boleto, entonces la pregunta es quién se lleva ese dinero. Entonces, es un sistema que es desregulado, que tiene bajos estándares de calidad y en donde lo que tenemos que hacer es avanzar hacia una movilidad mucho más integral, donde los operadores locales que tienen la experiencia, que tienen el bagaje de haber liderado el transporte por tantas décadas, tienen que ser acompañados por el Estado para generar las inversiones propendientes a un sistema de calidad de transporte que sea mucho más eficiente y en donde también, y aquí esto lo vinculo con la parte de obras públicas de la Comisión, la infraestructura pública que uno ofrezca tiene que estar también pensada para el transporte público y no únicamente para el automóvil. Por eso es que en lugar, por ejemplo, de promover la autopista metropolitana, en el caso de Puerto Montt, deberíamos estar pensando en cómo, por ejemplo, otras iniciativas privadas de interés público promueven el transporte público de pasajeros y generan infraestructura pensada para toda la ciudad y no solo para el automovilista. Claro, autobuses eléctricos que se han anunciado para esta ciudad, teleféricos en algún momento por una ciudad de cerros como Puerto Montt. Ahora, diputado, claro, esto es lo que pasa en lo urbano, pero en esta zona que tiene subvención para lo marítimo, para la gente que vive en la isla y para lo aéreo, que quedamos pendientes de eso. ¿Cómo se explican estas alzas tan significativas? ¿No ha aumentado el subsidio? ¿Qué ha pasado, en el caso, por ejemplo, de la provincia de Palenala y el transporte aéreo, este subsidio es el mismo en monto desde el año 2013. Estamos a 2022, casi 10 años de diferencia, un alza en el costo de la vida ostensible, y esto bien parecido a lo que nos ocurrió a principio de año, que fue demandado por los estudiantes en todo Chile con el tema de la beca BAES, que tampoco había sido reajustada. Entonces tenemos que avanzar hacia un reajuste del subsidio al transporte aéreo, que además está bien delimitado en su alcance, porque es una población determinada, ¿cierto?, que está inscrita, sabemos a qué personas efectivamente le corresponde ese subsidio y por lo tanto no involucra un desembolso tan grande de recursos para el Estado y por contrapartida facilita el movimiento de personas, de mercancías también. Y creo que deberíamos también estar pensando cómo el mercado aéreo se hace más competitivo, tenemos una mayor cantidad de vuelos y de frecuencias, por ejemplo, con comunas que hoy día no están siendo cubiertas desde Puerto Montt. Hoy día desde Puerto Montt uno llega únicamente hasta Chaitén, no así hasta Palena o Futaleufú. Entonces también una manera de ir integrando el territorio, de ir promoviendo la actividad turística, es teniendo la posibilidad de disponer de mayor cantidad de vuelos, y eso requiere de más aerolíneas operando o de más aviones en el aire en el fondo y de mejores condiciones de infraestructura. ¿Y cómo se soluciona esto en lo corto para los habitantes de allá si no se ha subido la subvención desde el año 2013? La subvención para el próximo año debería estar prevista tanto en la ley que estamos tramitando de subsidio al transporte público, que debería ser ley de la República. Yo creo que durante el mes de septiembre, octubre, la ley corta, con recursos nuevos en el fondo, y a la mano debería ser ley antes de que se genere la ley de presupuesto 2023, para que así la ley de presupuesto 2023 contenga estas necesidades y estén garantizados los recursos. Entonces la solución concreta va a demorar al menos estos meses hasta que empiece el nuevo año. Diputado Sáez, en su calidad de presidente de la Comisión de Obras Públicas, también Transportes y Telecomunicaciones, estamos conversando con él aquí en Vértice TV. El presidente en su última visita, bueno, ahí estuvimos conversando precisamente con él y hablamos de la ley Lafkenche, este cuerpo legal que permite a comunidades solicitar allí el borde costero ancestral con derechos consuetudinarios y claro, ¿cuál ha sido el problema? Que al momento de solicitar una de estos sectores, esto frena el desarrollo de los otros proyectos de concesiones que pudieran estarse tramitando, de puertos, de concesiones marítimas, etcétera. Y esto ha generado
una inquietud fuerte en la industria, bien sabemos, de la acuicultura en nuestra zona, pero también del mundo naviero. Es un poco, decía el presidente allí, que no tiene que enfrentarse tampoco al mundo de la pesca artesanal, que es otro mundo que también se siente un poco complicado con algunas comunidades de pueblos originarios. Desde el punto de vista de un diputado de esta zona que ha trabajado el tema, que está además en una comisión relacionada justamente al transporte, a las telecomunicaciones, a las obras públicas, ¿cómo se soluciona esto? Aquí hay que llevar adelante un proceso de diálogo, de conversación, y que tiene que también ser entendido como una negociación entre partes que desean hacer uso del mar, del borde costero. Y entre paréntesis, la propuesta constitucional recoge, por ejemplo, incorpora el concepto de maritorio, que es bien importante para darle una mayor y mejor comprensión a un ecosistema que es limitado en el caso nuestro, porque estamos hablando del mar interior de Chiloé, así se denomina, que entre otras cuestiones incorpora el seno de Reloncaví, que está donde está Puerto Montt, y este espacio que es limitado requiere una administración correcta para que gente de pueblos originarios, para que pescadores artesanales, para que la salmonicultura, para que la mitilicultura, para que el turismo, para que la conservación puedan tener dinámicas en conjunto dentro de un mismo espacio. Eso no está adecuadamente previsto ni en la ley Lafkenche, ni en general en la legislación que comprende al uso del mar, la ley de pesca, por ejemplo. Entonces acá yo creo que desde la perspectiva de la ley Lafkenche corresponde hacer algunas adecuaciones a su reglamento, entre otras cuestiones propendiendo a una mayor probidad en el uso de los recursos y también a, entre comillas, ahorrar un poco la vuelta de tiempo que implica pasar por el Ministerio de Defensa y su burocracia, que hace que la incertidumbre que rodea a todo un ambiente a partir de la solicitud, de la puesta en marcha de la solicitud, se reduzca. Hoy día el tiempo de tramitación en el Ministerio de Defensa es demasiado extenso y eso provoca incertidumbre a un conjunto de actores que también necesitan certezas para poder desarrollar sus actividades e inversiones. En términos generales, yo creo que eso es lo que corresponde. Claro, ¿cómo se compatibiliza el espíritu del legislador de la ley Lafkenche? Porque en general las otras legislaciones se quedaron cortas. La ley Lafkenche es una legislación de vanguardia que creo que es un paso adelante para nuestro país en términos de reconocimiento de los pueblos indígenas, y me parece que, por ejemplo, la nueva constitución y la necesidad que va a implicar una vez esté en régimen el hacer nuevas leyes que la permitan llevar a la práctica, en el fondo va a permitir una homologación, y en ese espacio donde vamos a tener que discutir tenemos que llevar adelante un debate de mejor calidad en términos de participación de lo que ocurrió hace prácticamente 15 años atrás, cuando la forma de construir leyes, la forma de entender la participación de la ciudadanía también era muy diferente, y donde seguramente muchas voces quedaron al margen, y esas voces hoy día podrán expresarse e incidir en el debate parlamentario. Y por lo tanto, ¿cuál sería la solución? ¿Cambiar el reglamento? Yo creo que no es una solución única. Creo que la parte reglamentaria de la ley, que tiene que ver más que nada con cuestiones administrativas, como lo del Ministerio de Defensa, es una vía. Creo que una nueva ley de pesca es otra derivada que también vendría a solucionar el problema. Me parece que generar instrumentos de ordenamiento del mar, instrumentos de zonificación, de microzonificaciones mucho más actualizadas, también es importante. Creo que el carácter de muchas veces de especulación casi inmobiliario que se le da a las concesiones marítimas por parte de la industria acuícola es una cuestión, es un aspecto que está permitido y que debería cambiar. Es un patrón de conducta que se ve fomentado por la legislación actual, y esa es una cuestión que obviamente deberíamos propender a generar cambios, pero es un problema complejo, por lo tanto no tiene una solución única. Y por el otro lado, a lo mejor visualizándolo, ¿cuál es la perspectiva suya respecto a la industria del salmón, que continúa creciendo hacia la región de Aysén y a la región de Magallanes? Yo no creo en los crecimientos infinitos, Juan Osvaldo. Estamos en un sistema que es finito, que es el planeta Tierra, que es la biosfera, que está delimitado dentro de un país que es Chile, y ninguna industria puede crecer infinitamente e ir aplastando a otros sectores e impidiendo el desarrollo de otras economías. Creo que en ese sentido nosotros necesitamos avanzar hacia una salmonicultura mucho más responsable ambientalmente,
que además propenda a dar un salto de calidad en sus procesos tanto productivos como de comercialización, que haga que, por ejemplo, el precio aumente más todavía de lo que está hoy día y que favorezca la exportación de este producto, pero eso tiene que ir de la mano con prácticas donde deben entender que no son los dueños del mar y que las decisiones respecto a hacia dónde va el uso que le damos a nuestro territorio, a nuestro maritorio, es una decisión soberana del Estado de Chile y todas las personas tenemos derecho a participar de aquello. Correcto, por lo tanto, por lo tanto, la industria tiene se compatibilizan esos mundos. Son compatibles en la medida que se transparenten los intereses. Lo hablábamos fuera del micrófono. Aquí, en general, lo que ocurre es que todo el mundo quiere ganar dinero legítimamente, quiere hacer su trabajo, y para eso necesitamos generar condiciones que más o menos armonicen todas esas actividades. Y eso significa que acá no puede imperar la ley del más fuerte y no puede imperar aquello que, por ejemplo, estuvo plasmado en la tramitación de la ley de pesca, donde fue la corrupción y el poder dinero el que primó por sobre el interés público. En la medida que esas cuestiones vayan cambiando y las industrias vayan adaptándose a aquello y acompañando esos procesos y no oponiéndose, y yo no tengo ninguna duda de que van a acompañarlo, porque entre otras cosas es favorable para el negocio. Entonces, me parece que desde esa perspectiva yo creo que hay que ser optimistas en ese sentido, en que vamos a poder ser capaces de generar las instancias de diálogo correspondiente y de negociación entre partes para poder tener leyes que armonicen, distintos usos que se le da en este caso al mar. ¿Y eso lo han podido conversar con sus pares de la región de los lagos, entendiendo que usted es uno de los diputados más jóvenes, por cierto, que existe aquí en la zona? Hay algunos parlamentarios con los que he podido conversar algunos aspectos. Con el diputado Mauro González, por ejemplo, he tenido un diálogo respecto a la ley bentónica. De hecho, presentamos indicaciones en conjunto para favorecer a los pescadores de nuestra región. Y creo que son temas donde no debiese haber un sesgo ideológico tan marcado, donde hay muchas cuestiones que están evidenciadas por la ciencia ya, y lo que hablábamos también respecto al problema espacial que tenemos acá, eso es así, si este mar no es infinito. Por lo tanto, creo que ahí uno puede ir alcanzando niveles de transversalidad en el debate que son importantes para poder sacar adelante buenas leyes. Claro, Distrito 26, que tiene 4 diputados nuevos, solo uno fue... Falta un debate, por cierto, interno ahí de los 5 probablemente. Probablemente, sí, seguro que están que más sí. directamente relacionados junto con los de Exen en esta situación que es muy de nuestra zona sur, de islas, de territorio marítimo. Vamos a cambiar de ámbito, diputado, porque en el mes de julio usted dio declaraciones a la revista Cáñamo, que me imagino le han traído una serie también de otras entrevistas, generó polémica, todo aquello, porque usted reconoció que consumía marihuana de manera recreacional. Dijo que le gusta la marihuana, incluso contrapreguntó, ¿cuál es el problema? No le veo el inconveniente. ¿Fueron así sus declaraciones a la revista? Tal cual, esas fueron mis declaraciones. Diría que, y para ser bien honesto, diría que un tanto inocente, porque no pensé que iba un parlamentario que está recién entrando, que viene del sur del país, y que finalmente esto iba a terminar haciendo como una especie de bola de nieve y iba a ir creciendo. Creo que es parte del aprendizaje. Pero efectivamente, y esto responde a lo que se ha aprobado en la Cámara por amplia mayoría, que es respecto, donde yo también en general voté de manera favorable a que los diputados y diputadas nos sometamos a un examen de control de drogas. Y eso es lo que voy a hacer, digamos, en unos días más, cuando vuelva a la actividad en Valparaíso. Y todo lo que se ha construido alrededor creo que denota un poco la pacatería y la hipocresía con la que se dan ciertos debates en nuestro país, que son relevantes y que cuando lo podemos graficar de la siguiente forma: cuando vamos metiendo la mugre debajo de la alfombra por demasiado tiempo, bueno, ocurren cosas como lo que pasó en octubre del 2019, por ejemplo. Entonces, en Chile el consumo de drogas, el avance del narcotráfico, pero además los avances en investigación respecto al uso, por ejemplo, medicinal de la cannabis, y también el estudio respecto a su uso recreacional, indica que requiere un tratamiento distinto y que requiere una discusión más en serio por parte de los tomadores de decisiones, y eso está ausente del debate. Creo que la manera en la que se ha planteado esto en la Cámara ha sido bastante artificiosa en términos de establecer una cacería de brujas particularmente en torno al cannabis,
y que no contribuye a generar un debate que sea más sustancial en torno a una problemática que es real. Hoy día en Chile hay gente inocente, hay gente que está presa por plantar, que están a cargo de fundaciones como Dispensario Nacional, por ejemplo, Luis Quintanilla en prisión preventiva hace ya más de una semana, mezclado además con delincuentes de alta peligrosidad, con lo que el riesgo que involucra para su propia integridad. Me parece que indica que el país está errando el camino en ese sentido, y que si vamos a confrontar el narcotráfico con fuerza, esto tiene que ir aparejado de estrategias de educación, de prevención y también de regulación. Cuando no existe regulación de un mercado, básicamente, que está ahí a la vista de todo el mundo y el Estado simplemente se pone una venda y no hace nada al respecto más que prohibirlo, en el fondo está fomentando finalmente que existan estrategias de crimen organizado, y eso se puede combatir con regulación. Creo que al menos mis declaraciones han permitido abrir un poco esa otra conversación. Usted no está en contra del consumo, sino de el tráfico, o abrir aquello. ¿Eso es? Absolutamente. Es que hoy día lo que tenemos es algo que la planta en sí no es ilegal, su consumo tampoco en espacios privados, pero no se puede intercambiar. Entonces es una cuestión que nadie entiende, donde estamos destinando presupuestos importantes del ámbito policial y judicial a perseguir a personas que no son delincuentes finalmente. Entonces, a mí lo que me molesta de esta situación, Juan Osvaldo, es que se nos cataloga o como personas enfermas mentales, adictos cuando no lo somos, o como delincuentes cuando tampoco lo somos. Entonces creo que esa hipocresía al menos he pretendido romper sincerando esta cuestión, y quien quiera controlar mi actuar parlamentario puede corroborarlo a través de los mecanismos de transparencia correspondientes, revisando nuestras redes sociales, o por ejemplo viendo esta entrevista y todo lo que hablamos previamente sobre otros tópicos. ¿Qué significa un consumo recreacional para usted? Significa que antes de dormir, por ejemplo, en determinadas situaciones donde he tenido días con una mayor carga de estrés, donde estoy un poco, digamos, hiperventilado para irme a acostar y al otro día tengo que levantarme temprano y necesito descansar de manera apropiada, entonces una pequeña cantidad creo que es razonable. Tengo la supervisión médica de respaldo, mi consumo es 0,3, 0,4 gramos eventualmente. Son lo que se llama microdosis, entonces eso para mí es la medida. Cada persona es distinta. Sí, claro. Yo además no consumo antidepresivos u otro tipo de medicamentos que provoquen cierto nivel de dependencia. ¿Pero usted tiene recomendación médica? ¿Tiene una receta médica? Sí, tengo una receta médica al respecto. Sufro migraña desde pequeño, dolores crónicos de cabeza que me acompañan gran parte del tiempo, y entre otras cuestiones la cannabis, al mejorar la calidad del sueño, hace que ande con menos dolores en el día a día. ¿Cómo recibe la cannabis? Mediante personas que me la han regalado, y esas personas son amigos que plantan. Ahora, no sé si leyó durante el fin de semana una columna del ex fiscal regional Marcos Emilfort. Y ex candidato también efectivamente a constituyente, a parlamentario. Bueno, él no lo nombra, pero dice un diputado de nuestro distrito admitió públicamente que es consumidor de marihuana. No la compro, me la regalan, entre comillas, dice eso. Él cuestiona básicamente que el Estado se gasta muchos millones en tratar de primero prevenir a través del SENDA y otros organismos, y tanta cantidad de millones en las policías para tratar de descubrir a quienes trafican el producto. Entonces, dice que al recibir un regalo, interpreto sus palabras por supuesto porque la columna es bastante extensa, no hay una situación de probidad respecto a recibir un regalo si usted es parlamentario, cuando tenga que legislar y justamente de alguna u otra manera tratar de minimizar lo que significa el tráfico, la delincuencia respecto. Hoy día que estamos haciendo esta entrevista, la policía en Puerto Montt incautó 180 kilos de marihuana, y está la fiscal regional, está Carabineros en un procedimiento que incluso llegó hasta la frontera con Bolivia. Muchos millones, me imagino yo también, de trabajo policial allí. ¿Cómo se compatibiliza eso? Absolutamente. Yo estoy de acuerdo con lo que constata la columna de Marcos Emilfort, en términos, y lo he dicho anteriormente, en términos de la cantidad de recursos que gasta el Estado en combatir específicamente el narcotráfico, y
hago la subdivisión respecto además al cannabis. Una cosa es un decomiso por más de 180 millones, donde claramente es narcotráfico y hay redes, me imagino, de crimen organizado. 180 kilos. 180 kilos, perdón, y donde además esto se extiende hasta otro país, ¿cierto? Evidentemente esa es una conducta criminal. Y otra cosa es hablar de cantidades ínfimas de consumo personal, que creo que no tiene no veo el vínculo que se puede hacer con una cuestión de probidad, por ejemplo. No, yo logro entender que no existen los regalos gratuitos, digamos. Sí, pero además, y la ley 20.000 es específica y clara al respecto, pero también la Corte Suprema lo ha dejado claro en sucesivos fallos respecto a un concepto que se llama lesividad, que en el fondo es el ánimo de violar un bien jurídico que se quiere tutelar, en este caso el bienestar público. Y es evidentemente, cuando se trata de consumo personal, eso ha quedado corroborado en múltiples fallos. Eso no es así. Ahora, la pregunta que yo hago es ¿por qué hay que llegar a esa etapa? ¿Por qué hay que llegar a probar esto a un tribunal? ¿Por qué hay que ser sometido a un procedimiento policial? Entonces ahí es donde yo esperaría que el gobierno del cual formo parte promoviera una discusión mucho más sana al respecto, mucho más abierta. El Senado algo está avanzando en esto y definitivamente por la vía administrativa pueda sacar al cannabis de la lista 2 de drogas más duras y donde podamos avanzar de esta manera también a una regulación donde efectivamente se pueda monitorear la calidad, la cantidad, quiénes, la periodicidad con la que se consume, donde podamos transparentarlo, ordenarlo y donde podamos obtener recursos públicos nuevos, por ejemplo, mediante impuestos para la prevención o para el combate al narcotráfico efectivamente. Entonces, el llamado es a sincerar esta discusión. Yo en ningún caso busco hacer apología al consumo de ningún tipo de sustancia, nunca ha sido ese mi afán y por eso yo no he sacado este tema previamente, por eso me he visto un tanto forzado a dar esta discusión y una vez que ya la he abordado también me siento más libre porque en el fondo sé que no estoy haciendo nada malo y por el contrario estoy aportando en una discusión que para el país es importante. Siguiendo la discusión de Belfort, por lo tanto, ¿usted no ve una incompatibilidad en que un legislador, un parlamentario reciba de regalo marihuana? No, yo no veo una incompatibilidad cuando estamos hablando de cantidades que son para consumo personal. No estamos hablando de cantidades que puedan ser consideradas un tráfico y tampoco estamos hablando de un bien. Recuerdo hace muchos años atrás, en la década del 90, un ministro del gobierno del presidente Frey que recibió creo que un caballo de carrera que tuvo que renunciar por tuvo eso, que renunciar. ¿No? Creo que son cuestiones diametralmente distintas, donde en ese caso particular, por ejemplo, opera un conflicto de interés y se podría esto ser considerado una coima. Me parece que son cuestiones de alcance y naturaleza muy distintas. Finalmente, bueno, usted salió sorteado entre los que se van a realizar el test dentro del Parlamento, ¿verdad? Entre los 78 diputados. Así es. ¿Cuándo se hace eso? El test ya comenzó, se estableció un plazo de varios días, producto de que estamos en semana distrital y la toma de muestras se realiza únicamente en el Laboratorio de Química y Farmacia de la Universidad de Chile, en Santiago. Y en mi caso me lo voy a realizar probablemente el día 29 de agosto al volver a la actividad legislativa. Ahora, usted como transparentó el tema, lo lógico es que va a salir positivo en ese test, ¿no? Lo lógico sería eso, pero este reglamento que se aprobó en la Cámara es especial y esa lógica no necesariamente se va a cumplir y yo dificulto que alguien salga positivo, a no ser que sea consumo de cocaína, porque se pesquisan 5 sustancias. De las 5 sustancias que se van a pesquisar, solo una no es justificable bajo ningún punto de vista porque no existe una receta médica que lo respalde, que es la cocaína y cualquiera de sus derivados. Todas las otras sustancias, cannabis, densoadecipínicos, opiáceos y anfetaminas, pueden formar parte de medicamentos que estén prescritos médicamente. Por lo tanto, si están prescritos médicamente, hay que declararlo. Hay que declararlo y el examen tendrá que arrojar específicamente la sustancia que estoy declarando. Si arroja otra cosa ya es distinto. Pero al arrojar la sustancia que yo ya he declarado previamente, en ese caso el resultado es negativo. Bien, pues diputado, le quiero agradecer que haya estado con nosotros para conversar estos temas, claro, de lo que es allí también la actividad como presidente de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, que tan relevantes para esta zona, que insistimos, tenemos conectividad
para las islas. Imagínense, tenemos más de 50 islas aquí en la región habitadas y que necesitan conectividad marítima y toda la precordillera y cordillera, Palena, Cochamó, con conectividad aérea. Y por supuesto temas más personales. 5 segundos sí, para claro. Comentar algo que había olvidado previamente. Durante el mes de agosto deberíamos tener convertido en ley, más bien despachado al Senado, por la sala de la Cámara, el proyecto que consagra Internet como un servicio público, lo que es también un gran avance en cuanto a telecomunicaciones para nuestro país. Nos pone a la vanguardia en esta materia a nivel continental, siguiendo recomendaciones de la OCDE, por ejemplo, y a nosotros en particular nos tiene muy contentos porque fue el primer proyecto que me tocó tramitar en la comisión y está próximo a convertirse en ley. Bien, pues ahora sí, hasta una próxima oportunidad. El diputado del distrito 26, Jaime Sáez, del partido Revolución Democrática. Y nosotros también le decimos a ustedes gracias por la sintonía, por la audiencia con la televisión regional, con Vértice TV y todos nuestros medios asociados aquí en el sur de Chile. Hasta pronto.